La escena que se recoge en el texto del Evangelio de esta semana, Mateo 25, 31, 46, es un diálogo entre Dios, Jesús resucitado, venido en gloria, y dos tipos de personas, los que han ayudado a los necesitados y los que no ofrecen ayuda. El versículo 32 presenta al Hijo del Hombre como un rey, pero manteniendo una labor pastoral, de pastor de aquella época, ¿no? Como el salmo, el texto de Ezequiel que hemos leído. Aquí la labor es, por un lado, separar ovejas y por otro, cabritos. Y él es el único que tiene tal derecho, ¿no?, a hacer esa separación. Y con esta escena, que es simbólica y no hay que olvidarlo, de un pastor separando, nos quiere comparar ese juicio escatológico. Aquí vemos eso, cabritos por un lado y ovejas por otro. Y no hay un animal intermedio. Mira, este texto es como, no es una parábola, pero tiene muchos elementos de parábola. Al principio y luego por medio tiene como dos parábolas. Es casi como una parábola encubierta. Un teólogo protestante, Moltmann, hace ver que en el acontecimiento escatológico, que muchas veces viene presentado como juicio, y en este texto pues también viene presentado como juicio, aquí lo que Dios va a tener en cuenta, lo que va a considerar al fin y al cabo, o al menos la parábola lo plantea así, es lo que Él mismo, lo que Dios ha experimentado en los pobres y en las criaturas vulnerables. Dios se identifica hasta tal punto con las criaturas más pequeñas o indefensas, que lo que les acontece a ellas, le acontece también a Él. Dios se deja afectar en ese sentido. Y esto, pues yo creo que según qué teología puede sonar a herejía. De hecho, yo creo que en muchas iglesias o cierto tipo de cristianismo no tiene esa conciencia social porque les chirría un poco esto. Aquí el criterio del juicio de Dios viene a ser este. Es si hemos o no hemos desplegado hacia otros, hacia el prójimo, un amor práctico y solidario. Ya conocemos ese famoso texto de Corintios 13, ¿no? Si tengo de todo, pero no tengo amor, nada soy. Si me sé las doctrinas de pe a pa, pero no hago ejercicio del amor, todo se queda en nada. A veces estamos tan acostumbrados a esa idea que es griega, de un Dios que es inmutable, que pensamos que Dios ni siente ni padece. O podemos llegar a pensar eso. Pero es que el Dios de Jesús es otra cosa. Y esta idea griega, la verdad es que ha venido acompañando la teología occidental, por lo menos, desde hace siglos. Eso está ahí. Cuesta un poquito luchar contra eso. Pero aquí el texto propone otras cosas. ¿Queremos ser espirituales? ¿No somos los protestantes los que tanto hincapié hacemos en tener una relación personal con Dios? Pues en los versículos 35 al 49 se afirma que el lugar de encuentro con Dios son los pobres de este mundo. ¿Queremos ser espirituales? ¿Queremos encontrarnos con Dios? Ahí tenemos a los necesitados. Ahí se experimenta a Dios. Y no estoy diciendo que, por ejemplo, un culto como el nuestro no sea un lugar de encuentro con Dios. Jesús prometió estar aquí, ¿no?, donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, dice Mateo 18, 20, y también luego hay salmos muy bonitos como el 22, ¿no?, que dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo y tal. Bueno, sí, desde luego que sí. Pero Dios está muy especialmente en aquellos que son imagen y semejanza suya, y cuando esa imagen y semejanza, o sea, esas criaturas, están padeciendo o están siendo pisoteadas de diversas formas. Ignorar la necesidad del prójimo es atentar contra la dignidad de Dios mismo. Pues como dice otro teólogo protestante, que es Paul Tillich, Dios es el fondo creador de cada persona. De hecho, aquí tenemos eso, que la autenticidad de la fe, el criterio que Dios va a valorar, es si nosotros que somos protestantes, decimos que hemos recibido una salvación que es por gracia, entonces, desde esa misma inercia de la gracia, volquémonos en ofrecernos gratuitamente, que eso es lo que significa gracia, gratis, hacia los demás.
El Evangelio es eso, todo se resume en un amor práctico hacia otros. En la conferencia que tuvimos ya hace 2 semanas, de Israel Flores, él dijo unas frases de Calvino que son muy interesantes, porque ponían el acento en considerar a la persona como imagen de Dios y también, esas frases de Calvino, una de ellas, de ver al otro, al prójimo, como un reflejo de nosotros mismos. Y esto era muy interesante en aquel tiempo, en el siglo XVI, porque Calvino también estaba incluyendo en esta declaración a los pueblos bárbaros, que ni siquiera eran creyentes tampoco, ¿no? Y le estaba dando ese mismo reconocimiento, esa misma dignidad. Eso no quita que luego Calvino también, como hijo de su tiempo, por otro lado tiene tarea y metiese la pata un poco a la hora de aplicar estas mismas palabras, ¿no? La noción, el concepto, la idea que la Biblia nos da de Dios es tan distinta a otras ideas de Dios que nos resulta extraña. El Dios de la Biblia se muestra siempre a favor del pueblo, de los desposeídos de la sociedad, de los marginados, de los discapacitados, de los oprimidos. Tanto es así, y esto también podría volver a sonar a herejía, pero es que el Dios de la Biblia no se define por sí mismo, sino a través de los demás. Y el texto de esta semana es un ejemplo brutal. Hay una frase que es de Víctor Frank, la parafraseo un poco, dice: busqué a Dios y no lo hallé, busqué a mi hermano y nos encontramos los tres. Parece un rap, pero no lo es. Esta semana Salva me mandó por WhatsApp un texto que me pareció muy propio para la predicación de hoy, que es 1 de Juan 4, 20-21, que dice así: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo gira en torno a lo mismo. ¿Qué ejemplos ya encontramos en este texto de Mateo que tenemos esta semana? Ejemplos de amor solidario. Pues el versículo 35 comienza hablando de acciones muy concretas, muy humanas, que no son lo que en nuestra sociedad o en nuestra manera de entender las cosas no es lo que entendemos como actos religiosos, ni mucho menos. ¿Y qué acciones son? Dar de comer al que tiene hambre, dar de beber al que tiene sed, dar acogida a los forasteros, y sigue en el 36, proporcionar ropa al que no tiene, visitar al enfermo o al que está preso. Y todos estos actos, al hacerlos con otras personas, es como si lo hiciésemos a Jesús mismo. El 34 ya dice que los que hacen estas cosas, pues son a los que se le da la bienvenida al reino de Dios, se le da la heredad. Y vuelvo a mencionar a Calvino otra vez, parece que esta mañana estamos con Calvino. Calvino señala que la heredad es algo que se da a los que son hijos y no a los que son asalariados. Es decir, tampoco estamos aquí haciendo un canjeo con Dios para ganarnos el cielo. No se trata tanto de eso. Hay un vínculo filial. Pero por otro lado, este relato que tenemos, a los insolidarios, viene aquí que se los expulsa a un fuego eterno. Dice Pagola que cuando abandonamos a un necesitado, y está un poco enlazado a lo que yo decía antes, cuando abandonamos a un necesitado estamos abandonando a Dios, y cuando aliviamos su sufrimiento lo estamos haciéndolo como para Dios. Tenemos una figura pintoresca en el versículo 41 de describir, entre comillas, ese lugar que corresponde a los que no hacen la voluntad de Dios. Aquí se habla de tormentos y de fuego. Y lo cierto aquí es que Jesús está haciendo un guiño a la creencia ya popular de aquel tiempo de esos tormentos preparados para el diablo y sus ángeles que siglos antes se hicieron popular en los judíos apocalípticos. Este versículo en concreto, 41, es como una referencia. La raíz de este versículo está en un libro que es Primera de Enoc, 54.5,
que no está en las Biblias protestantes, ni está en las Biblias católicas, y no tiene por qué estar en la Biblia, no tiene por qué ser canónico, ni mucho menos, pero Jesús hace prestada esta ilustración para transmitir unas realidades que son espirituales y utiliza toda esta retórica y un imaginario comunes que ya el pueblo conocía en el judaísmo tardío. En este sentido, y esto ya es mi opinión, y como esto es una iglesia donde cada uno pues tiene libertad de conciencia y podemos tener puntos de vista contrarios, no pasa nada, esta es mi opinión y podéis discrepar. Cuando estos conceptos aparecen en las parábolas, aunque este texto ya hemos dicho que no es exactamente una parábola o técnicamente, pero sí tiene elementos, tenemos que ser cuidadosos de no convertir estas cosas en el elemento principal de la enseñanza. En teología se usa un latinajo, una frase en latín que dice teología parabólica non es argumentativa. Es decir, lo importante de esta enseñanza es lo que se enseña a que ayudar al prójimo es servir a Dios y que esto es lo que Dios valora como la participación en su reino. Este es el meollo. Pero es verdad que, bueno, que aquí tenemos la otra parte. Y ya dijimos hace un par de domingos que Jesús plantea muchas veces la posibilidad de no participación en el reino y que este recurso lo que hace es invitar a los oyentes a tomar una decisión, a que tomemos partido. Nos está poniendo aquí en un aprieto, por decirlo de alguna forma. Pero el juicio, ese juicio escatológico, siempre, para un cristiano, no es algo que tengamos que esperar atemorizado. El cristianismo, el cristiano, desea y tiene la esperanza de que el juicio de Dios ocurra, porque el juicio es algo bueno y alegre que se debe esperar y celebrar, porque significa que Dios va a instaurar, por fin, un nuevo estado de las cosas y se experimentará definitivamente el gozo, la justicia, la paz en la presencia de Dios. El problema muchas veces de estas cosas es que nosotros pensamos la terminología de todos estos conceptos de juicio como si Dios fuese un juez medieval y ya empezamos a hacernos ahí una idea y a proyectar o a leer el texto bíblico desde esa visión, como un Dios justiciero y eso entorpece el mensaje, el cauce del mensaje principal. El Evangelio, al fin y al cabo, es el amor solidario de Dios hacia los seres humanos. Si nosotros decimos vivir en ese Evangelio, entonces nos corresponde llevar una vida de amor solidario también hacia el prójimo. Este evangelista, Mateo, nos trae un discurso que yo creo que nos va a equilibrar mucho nuestras ideas sobre el juicio, porque quiere recordarnos que para Jesús el amor y la misericordia son los elementos característicos de los creyentes que esperan de una manera activa la implantación del reinado de Dios. El evangelicalismo se suele pensar que el criterio por el cual Dios juzga es sobre si tú hiciste o no una confesión pública de Cristo como tu Señor, tu Salvador, o otros si te bautizaste de la manera correcta, o no sé, en la calle, o antiguamente, ¿no? Si te acababas de confesar, ¿no?, al cura y ya salía limpio, ¿no?, pues entonces eso es lo que Dios te va a tener en cuenta cuando llegue el momento. Pero en este pasaje, Mateo recoge que para Jesús el criterio decisivo es cómo tratamos a las personas vulnerables. Y esto no está en contra de las doctrinas de la gracia. Simplemente el Evangelio dice eso, que lo que recibes por gracia hay que darlo por gracias. El texto invita a que nuestra preocupación simplemente sea si amamos y si tenemos misericordia cuando nos encontramos al desvalido, o si cerramos nuestro corazón cuando hemos podido ofrecer la ayuda y no lo hemos hecho. Tal como lo plantea el relato, es curioso cómo en el juicio, tanto los que cumplen sirviendo al prójimo como los que no, se sorprenden. Y unos dicen, ¿cuándo hice yo esto? Y otros se preguntan, ¿cuándo yo no hice esto? Ellos no saben si son, volviendo al principio, si son cabritos o son ovejas hasta que llega ese momento. Entonces la parábola aquí, o el texto, que no es parábola, pero bueno, nos deja aquí
la puerta abierta a preguntarnos nosotros, ¿y qué estoy haciendo yo con los demás? ¿Me estoy comportando como oveja, como cabrito? ¿Qué estoy yo haciendo? Nuestro mundo necesita compasión, necesita de acciones encaminadas hacia el nuevo reino, ese reinado que luego transformará la realidad. Y mientras ese reino llega, se instaura, donde verdaderamente existe una guerra espiritual, por usar esa expresión tan famosa que se usa en contextos carismáticos, donde de verdad se juega esa guerra, es en las necesidades de la gente. Y el mejor ejemplo, la solidaridad de Dios hacia el ser humano, queda manifiesta en la encarnación de Jesús, que es Dios con nosotros. Dios participando de la realidad humana en las mismas condiciones de existencia que nosotros. Y además, hasta el punto de darse enteramente por nosotros. Dios es amor. Amemos nosotros también a nuestro prójimo, como Él nos ama. Tracemos líneas de acción también. Somos una iglesia pequeña, lo hemos hablado algunas veces, y a lo mejor con pocos recursos, pero lo que sea, tengámoslo disponible para los que tienen necesidad. Que necesidad hay mucha.